Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Encuentro de Traductores Indígenas. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Disculpen el retraso de este artículo, porque yo estaba totalmente inmerso en ese encuentro. Partimos de estos hechos. Durante esta semana, en la Ciudad de México, junto a la Basílica de Guadalupe, hemos realizado el segundo encuentro sobre traducciones y adaptaciones litúrgicas indígenas con el objetivo de compartir experiencias de las diócesis, analizar criterios bíblicos, litúrgicos y culturales sobre traducciones y adaptaciones litúrgicas y proponer procesos para seguir la inculturación de la Iglesia en los pueblos originarios. Participaron 91 personas de las etnias zapoteca, otomí, maya, mixteca, purépecha, náhuatl, celtal, totonaca, rarámuri, tenec, tzotzil, mam, popoluca, mije, chinanteca, mazahua, chatina, amusgo, chol y bixárica. De Bolivia vino alguien de la cultura guaraya, de Colombia de las culturas embera y tucán, de Guatemala de la cultura mam y maya chuco. Nos acompañaron Monseñor Aurelio García, subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla y presidente de la Comisión de Pastoral Litúrgica, Monseñor Adolfo Castaño, obispo electo para Tlacomulco y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Profética. Además, los obispos responsables de las dimensiones episcopales de liturgia, Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, de Doctrina de la Fe, Monseñor Guadalupe Antonio Ruiz Urquín, prelado de Huautla, de Animación Bíblica de la Pastoral, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada, obispo de Tehuacán, de pueblos originarios y afrodescendientes, Monseñor José Iraíz, obispo de Huejutla, y de Educación y Cultura, el presbítero Eduardo Corral, secretario de dicha dimensión, en nombre de su obispo. Es de resaltarse el acompañamiento del dicasterio para el culto divino, porque sentimos que no estamos haciendo algo indebido. Roma nos da normas e indicaciones, pero no para juzgar y condenar, sino para abrirnos caminos. Durante algunos años no lo percibíamos así. Por ello fue muy emotivo comprobar su cercanía y su disponibilidad para ofrecernos criterios sólidos y seguros. El dicasterio nos acompaña, nos comprende y nos anima. Fue muy alentador comprobar la respuesta tan entusiasta de quienes tienen interés en dar este servicio a nuestros pueblos. Yo había calculado que participarían unas 35 personas y vinieron 91. Otros más querían llegar, pero yo no había espacio. Y quiero resaltar la presencia viva y activa de jóvenes, lo cual nos da garantía de continuidad, y también de un buen número de mujeres, lo que nos garantiza fidelidad a las culturas, pues aunque algunas de ellas no hayan terminado ni la educación primaria, llevan el idioma en su corazón y lo defienden con todas sus entrañas. ¿Qué pensar de todo ello? La encarnación del Verbo Eterno del Padre es modelo de inculturación. Como dice Juan, la palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. Jesús es el camino de la Iglesia. La encarnación del Hijo Eterno del Padre se continúa en la encarnación de la Iglesia en las culturas por obra del Espíritu Santo. La inculturación es una consecuencia y una expresión de la encarnación. El Verbo Eterno del Padre se encarnó en una cultura y en un idioma marginados, el arameo. Conocía el hebreo, la lengua dominante, pero su idioma materno era el arameo. La Virgen de Guadalupe no usó el castellano, idioma de los conquistadores, sino el náhuatl, de los conquistados. No era su lengua nativa, sino que se inculturó tanto en la lengua como en la cultura náhuatl. La Virgen María siempre se ha manifestado muy cercana a los pequeños, a los que sufren, a los pobres y a los oprimidos. Ya lo indicó el Concilio Vaticano II hace 63 años, pero parece que aún no le hacemos caso. Cito Sacrosanctum Concilium. La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe y al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades particulares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro
lo que en las costumbres de los pueblos se encuentra, que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aun a veces los acepta en la misma liturgia, con tal de que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Y nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: las iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos, no provoquemos avance alguno, y en este caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. Y en Caridad Amazonía nos dice: esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza, y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Y advertía el Papa Francisco: ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de 50 años, lo dijo hace más de 10 años, y hemos avanzado poco en esta línea. Concluyo diciendo: ¿qué hacer? Apreciemos, valoremos, respetemos y promovamos las culturas indígenas, porque son una expresión de la sabiduría de Dios y de los dones del Espíritu Santo. Son una riqueza en la Iglesia. Que no se pierdan esas culturas, sino que seamos sus aliados para su conservación y desarrollo. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.